Le damos la bienvenida al economista Carlos Viera. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos siempre en la lucha. Vamos a conversar un poco con los amigos y con toda la teleaudiencia. Primero que nada, estamos con Leonardo Fossati por acá, pero te dejó saludo Toto Rossi que estuvo El Toto temprano. Rossi, ahí está. ¿Cómo lo Hablando del extrañamos al Toto, Toto hablando Rossi? del Toto Rossi, no sé cómo viene tu columna hoy, para dónde la vas a encaminar, pero yo sí tengo una pregunta que hacerte que a lo mejor te distorsiono, pero te la tengo que hacer. No, no, adelante, porque yo iba a hablar de temas un poco más generales que particulares, pero adelante entonces. Tengo un tema particular. ¿Cómo? Yo te iba a preguntar, te iba a decir una chanza. No, no, va en serio, va en serio. ¿Qué edad tenés vos, Carlito? Yo, 77. Bien, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Toto Rossi. ¿Qué hacías el 26 de junio del año 73 cuando el golpe de Estado? ¿Dónde andaba? ¿O el 27? ¿Se Y puede saber? andaba en la militancia de AEBU. ¿Cómo recordás aquel Ocupando nada proceso más ni y nada menos que este el Banco aniversario? Central del Uruguay. Sabían que el Banco Central fue ocupado por AEBU. Cuéntalo lo más breve que pueda, pero cuéntalo porque es un día muy especial, particularmente para los más jóvenes, y la historia la tienen ustedes. Ciertamente eh, íbamos a trabajar hacia el trabajo y nos enteramos del tema como estaba planteado. Ya había ruido de botas hacía algunos días, ¿verdad? Pero había sucedido antes en otras oportunidades y no se había concretado el golpe de Estado. Tal como fue planteado entonces, hubo una inmediata respuesta de la Central de Trabajadores que tenía definido de que si había golpe de Estado, se iniciaba la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Bueno, se imaginan, visto con la perspectiva actual, en aquel momento no era demasiado distinta. Ocupar el Banco Central del Uruguay no era pavada, no era pavada. Así lo hicimos, y cuando nos llamaron desde el directorio y nos dijeron, ¿qué se creen ustedes que están haciendo? Había un director que era militar en ese momento en el Banco Central, el presidente. Ahí la delegación le dijo según un amigo nos decía, estuvieron muy audaces. Le dijimos, nosotros estamos haciendo un acto patriótico, defendiendo lo que es la democracia y la tradición de este país. Decirle eso a un militar, no creo que fue un golpe en el medio de la banda de flotación. Lo cierto es que a los 3 días logramos que la salida de todos, obviamente bajo la amenaza de las armas, había que evacuar el banco. A la salida logramos que no se detuviera a nadie, que los dirigentes salieran conjuntamente con todos los funcionarios que estábamos y no se lograra detener a nadie. Fue, digamos, una de las cuestiones más importantes. De todas maneras, hubo muchos compañeros en otros ámbitos que sí tuvieron que pagar serias consecuencias, como todos sabemos. Pero es una anécdota más que no está registrada demasiado en los libros de historia. Pero es importante saberla porque fueron hechos que sucedieron. Estaba vos y había otros compañeros. Que Claro que no se sí. popularice porque tampoco la estamos difundiendo. Y acá queremos difundir. Dale con tu columna que no te quiero desviar de lo que Bueno, muy tenías bien. pensado hacer. Mucho se discute o mucho se dice, y a veces uno ve los programas que hay en la televisión, programas radiales, comentaristas que se jactan de ser técnicamente precisos y que los problemas tienen una solución desde el punto de vista técnico, académico,
determinada y que muchas veces esa solución es la que debe imponerse porque quienes plantean otra cosa están planteando algo que no tiene asidero desde el punto de vista de las posibilidades reales de concretarse, porque hay una carencia desde el punto de vista de los conocimientos técnicos que rodean el problema. Por ejemplo, el típico asunto de que debe existir un equilibrio en las cuentas públicas, que los gastos públicos tienen que ser del mismo orden que los ingresos públicos, y lo que se considera ingresos públicos y lo que se considera gasto público queda bastante más alejado del concepto general que se maneja, que obviamente se come matices, aún desde el punto de vista técnico. Entonces yo digo dos cosas. Uno, los problemas técnicos no se pueden simplificar, son complejos detrás de las cuestiones económicas, por ejemplo, desde el punto de vista de las teorías económicas, de la parte académica. Se sabe que hay muchos supuestos y que una vez aceptados esos supuestos son premisas sobre las cuales se construye una presunta verdad, verdad que nunca es absoluta porque siempre hay momentos en la historia en que se rebaten esas verdades y se considera que lo que se creía antes que era cierto científicamente hablando, resulta que después no lo era tan así. Ejemplos hay muchísimos. La teoría cuántica ahora está también dejando de lado, dejando atrás la física tradicional, por ejemplo. Y quiero decir esto, que la parte de conocimientos técnicos son también relativos, pero la segunda cosa que quería decir, que no hay una técnica que sea despojada de ideología, no hay una solución técnica, académica, teórica a los problemas que no sea contaminada, que no esté simplemente adherida a cuestiones ideológicas. Entonces hay veces que cuando decimos tal cosa no se puede hacer, vamos a hablar en términos económicos, tal aumento a los asalariados públicos no se puede hacer porque no hay recursos. Se está hablando en términos muy generales, conceptos muy generales, no se habla mucho qué hay detrás de la palabra recursos, qué hay detrás de la palabra aumento a los funcionarios públicos. Eso es un tema que se obvia y no hay, por supuesto, una conexión, no se realiza la conexión necesaria con la voluntad política de hacer algo. Es decir, las cosas no son técnicamente correctas, sino que son siempre técnica y políticamente correctas o incorrectas, o pueden ser políticamente incorrectas, pero guardan cierto respeto a las cuestiones regularidades técnicas. Eso es lo que quiero decir, porque yo me acuerdo mucho cuando el ministro de Posadas, en el primer gobierno blanco de la última década del siglo pasado, o sea, del gobierno de la calle Herrera, el ministro Ignacio de Posadas puso muy de frente a cualquier demanda de los trabajadores, diciendo, aquí no es que no se quiera dar aumentos, uno quisiera dar el aumento que se está demandando, o sea, se reconocía de alguna manera la necesaria adecuación de los aumentos a la suba incesante de la inflación y la lógica recuperación para poder vivir con un salario, pero se decía, qué lástima, lo hubiésemos dado, pero no hay dinero, no hay plata, no hay recursos para darlo. Detrás de eso, que técnicamente puede ser corresponder a una teoría, que no es la única, La teoría que dice que el equilibrio fiscal es algo absolutamente necesario y es conveniente para toda la sociedad.
Yo puedo discutir la teoría en sí, pero detrás de la teoría hay aquello de que no hay plata porque no quiero poner impuestos a quienes tienen el dinero necesario. Si no fuera así, si hubiese una crisis generalizada de la economía, por razones que quién sabe podrían suceder, hechos del exterior muy gravitantes sobre el país negativamente, o cuestiones climáticas, o cuestiones de otro orden, convulsión social, podría suceder que no hubiese recursos, que nadie los tuviera, pero en una sociedad organizada que esté apta de tener ciertos equilibrios, de guardar ciertos equilibrios para que no haya las famosas brechas de las que a veces se dice y se maldice, pero que se generan, tiene que existir la posibilidad de afectar los recursos de los que más tienen para darles a los que menos tienen. Y eso puede ser dentro de la clase trabajadora, dentro de la clase empresarial, o de una clase a la otra. Por ejemplo, en la pandemia, parte de la clase empresarial sufrió, porque tuvo que hasta cerrar sus negocios porque no soportaba gastos fijos frente a la inactividad. Otra parte de la clase empresarial floreció, pero enormemente. Fue la parte exportadora, que los precios de los alimentos se mejoraron tremendamente, de que pudo contar con buen nivel de producción a nivel agropecuario, que era de base agropecuaria, y entonces hay una cantidad de exportaciones mayor que antes, hay unos precios mayores que antes, hay por lo tanto unas ganancias mucho mayores que antes, mientras parte de esa misma clase empresarial tuvo que cerrar, bajar las cortinas de sus negocios. Ni que hablar de la participación de los trabajadores, cuyo descenso del salario real es evidente en estos 2 años. Todo se adjudica a la pandemia, pero en realidad se podían haber tomado medidas que alteraran el curso de los acontecimientos y evitaran un deterioro tan significativo, sobre todo de la canasta de las clases, de los hogares de menores ingresos. Vuelvo a repetir, la inflación es más de lo que se debía hacer, pero es mucho mayor esa inflación, porque es un promedio, para aquellos hogares de menores ingresos cuyos gastos en alimentos es mayor en la canasta que los hogares de altos ingresos. Quiere decir que los hogares de menores ingresos no están soportando una inflación del 9%, están soportando una inflación del 25%, del 30%, porque eso es lo que están subiendo los alimentos básicos y eso es lo que más gastan los hogares de menores ingresos. Quiero decir esto porque desde el punto de vista técnico, me puede decir el equilibrio fiscal es importante, y yo digo, nadie puede dudar en cualquier hogar, que si tomamos un hogar como una base económica, los ingresos tienen que adecuarse a los gastos, o al revés, si hay más gastos que ingresos, habrá que buscar mayores ingresos o bajar los gastos. Entonces hay cuatro maneras de evitar un déficit fiscal, digamos, no tener consecuencias nocivas de un déficit fiscal. Una de ellas es ajustar, es decir, bajar el gasto, sea quien sea y cueste lo que cueste, dentro de lo cual también hay connotaciones políticas, porque una cosa es bajar el gasto en salario, otra cosa es bajar el gasto en inversión pública, otra cosa es bajar el gasto, subir, sería la otra solución, subir los ingresos. Subir los ingresos puede ser necesariamente poner nuevos impuestos. Hay ingresos fiscalistas, o sea que son impuestos fiscalistas que quieren aumentar lo que se percibe básicamente a la población, pero una cosa es que recaigan sobre el IVA, que es el que más pagan los hogares, otra vez, de menores ingresos, y otra cosa es aumentar el impuesto a la renta de las empresas.
Son distintas formas de aumentar ingresos, una ajusta más que la otra. Pero también hay una forma de aumentar ingresos en este país, como están institucionalmente constituidas los organismos públicos, y es que las empresas públicas pueden aportar a rentas generales, y una manera de recaudar más para enjugar un déficit fiscal es aumentar las tarifas de los servicios públicos más allá de lo necesario, que va a recaer sobre la baja del salario real, pero va a quedar muy contentos algunos porque equilibra las finanzas públicas, los ingresos y los gastos. Entonces, hay maneras y maneras de resolver un tema de déficit fiscal, y no hay una única manera, como parece que a veces la prensa se esfuerza por plantearlo. O sea, si hay déficit hay que apretarse el cinturón, si hay déficit, ¿qué quieren? No hay plata, no se puede aumentar los ingresos, salarios públicos. Sí, y hay una tercera manera sería afectar reservas internacionales. ¿Para qué están sino las reservas internacionales? Sino para que en momentos en que hay dificultades para sostener un nivel de ingresos, mantenerlos, porque ese sostenimiento del nivel de ingresos va a ser necesario, va a generar hacia adelante cuestiones positivas sobre los ingresos, y no va a generar pérdidas que después se pagan más adelante. Y una cuarta manera de solucionar un déficit fiscal es el endeudamiento, lo cual también significa como todos los demás casos, una traslación de ingresos. En este caso, la traslación de ingresos es en contra de las generaciones futuras que van a tener que pagar los préstamos constituidos por esta generación para su generación. Bueno, uno habla de personas que viven 4, 5, 10 años después, en este caso. Que de manera que cuando se dice no hay plata, no es así, digamos. Hay muchas maneras de resolver el tema, y no es la única manera ajustando hacia abajo. Ajustando el gasto, reduciendo el gasto y por lo tanto reduciendo los salarios, que es el componente de gasto más significativo en el sector público. O reduciendo la inversión, que tiene consecuencias nefastas también porque reparte menos mano de obra, que es muy intensiva la construcción en ella, y porque le resta competitividad a las empresas uruguayas que contando con una infraestructura buena, compiten mejor con el exterior y pueden valorizar más sus productos que exportan. Entonces, la idea es que aquí otra vez, no comparar argumentos facilongos que se plantean a menudo, no entrar en ese corral de ramas, no olvidarse, por ejemplo, que la seguridad social debe estar adecuadamente financiada. Y cuando digo adecuadamente financiada, digo también con gasto que aporta el Estado, y no solamente los trabajadores y los empresarios, sino también el Estado a través de otros impuestos que no tienen que ver con la seguridad social. Eso es normal, eso es lógico, eso es en todos los países del mundo que se precian de tener una seguridad social buena. Entonces, así es, y lo que se está queriendo es que no se aporte por parte del Estado, que todo recaiga sobre los aportes de los trabajadores, básicamente, porque ¿saben cuántos son, por ejemplo, los subsidios que se dan a las empresas? Son muchos, y muchos restan a la recaudación del BPS. Hay una sequía, hay una declaración de problemas sanitarios o problemas de crisis en el sectores de agropecuarios, porque las condiciones climáticas entonces son adversas. Entonces, por ejemplo, se declara una zona como una zona de siniestro. Eso significa que entonces se le perdonen a los empresarios, a los estancieros, a los dueños de los terrenos en ese lugar, los aportes a la seguridad social. Y se dice, igual que en otros casos, ahora con la pandemia también hubo exoneraciones, los aportes a la seguridad social. Esos son aportes que restan al BPS, y después se considera que el BPS tiene que tener finanzas equilibradas. No son pavadas las aportaciones que se están haciendo, ya sea para hacer
algunos sectores más rentables o para sectores que han sido damnificados por pérdidas climáticas o de otro orden, son alrededor de 400 millones de dólares anuales. Es importantísima esa suma. Y después se dice que el BPS tiene que estar equilibrado. Lo mismo hay, en algún momento yo lo dije en el Congreso del Frente, en 2014 fue eso, en aquel momento 1.500 millones de dólares que el Estado resignaba por subsidios a las empresas. Es decir, ¿cómo se subsidia a una empresa? Para eso me parece que hay plata. Entonces, se subsidia a una empresa cuando se resigna de cobrarle determinados impuestos. Es decir, estímulos que se dan por la norma legal a las empresas para que ellas funcionen con la idea de que si la empresa funciona, derrama empleo, derrama ingresos y todo lo demás. Entonces, para que la empresa funcione, se le perdona tanto de impuesto a la renta, tanto de impuesto al patrimonio, tanto de aportes a la seguridad social. Todo eso significa que la empresa entonces, o por supuesto las zonas francas, por todo lo que está en zonas francas, que no pagan nada de impuestos, ni siquiera, bueno, la parte de exportación ahora a Brasil incluso se le exonera de pagar impuestos. Va a entrar a Brasil sin impuestos los productos en zona franca uruguaya. La consecuencia es que siempre es una calle de doble vía. La zona franca de Manaus, que es potentísima, va a poder entrar sus productos a Uruguay. Y yo pregunto cómo van a hacer los empresarios que están en zona no franca, produciendo para Brasil. Van a tener que competir con empresarios que están en zona franca y no pagan nada de impuestos, mientras ellos compiten, llevan su producto a Brasil pagando todos los impuestos correspondientes. O sea, son cosas que, como se manejan en la prensa, con titulares, se manejan mal en la prensa, nadie se da cuenta de los pormenores, los problemas que están detrás, y se manejan, como yo dije una vez, con alabanzas al gobierno. Ahora está subiendo el nivel de actividad, era lógico. ¿Cuántas veces yo dije cuando la pelota rebote? La pelota va a rebotar, si llega al piso, una pelota rebota, la economía uruguaya va a crecer. Y cuando esté creciendo, dije, van a haber loas al gobierno y van a decir el índice SER está que produce, que crece, que bueno, ahora se estancó un poco el crecimiento, pero de todas maneras, ese crecimiento desde el fondo del pozo no es para tirar cohetes, es para decir la cosa, la pelota rebotó como era lógico y consecuencia que rebotaba, pero no es una política exitosa del gobierno. Bueno, yo me quería referir a estas cosas medio generales, porque cada vez más, la forma de plantear los temas a través de los medios de comunicación masivos y comentaristas muy acreditados, que lo dan por buena y que no están, ni siquiera son economistas, pero hablan de temas económicos, como si fueran nada más la verdad absoluta revelada en el que no tiene levante, como que técnicamente las cosas fueran así y que políticamente se están planteando cosas inverosímiles fuera de... como cuando decían que no podía subir el salario siempre si al mismo tiempo subía el empleo. Y bueno, cuando la práctica, la verdad de las cosas, la realidad demuestra lo contrario, no sé, dicen peor para la realidad, porque ese es el tipo de cosas, pero que lamentablemente creo que esa forma de razonar está prosperando, y mucha gente, como tú decías al principio, mucha gente joven que no vivió la dictadura, está cada vez más empapada de esa lógica, y es mucho lo que le pasa a los chilenos. Los chilenos vivieron tanto tiempo en esa lógica impuesta por el neoliberalismo, aún a la gente progresista a veces le cuesta salirse de esa lógica
que confunde cuestiones técnicas, académicas, teóricas desde el punto de vista científico, como si fueran verdad revelada y absoluta, con posiciones político-ideológicas que están, digamos, de alguna manera detrás de las decisiones que se toman en determinados puntos. Muy bien, entonces estamos hoy por acá, ya nos quedamos en estos términos más generales, pero que a veces sí son muy, muy concretitos en la práctica, en cada problema que aparece. Gracias, Carlito Viera. Un abrazo. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta pronto.